Buenos días nuevamente. Son las 9:10 el día miércoles 14 de noviembre del 2018. Los que tengan teléfonos celulares, por favor, tengan la amabilidad de abandonar este ambiente. Vamos a continuar con la audiencia de juicio oral en la causa 2690-2014, seguida contra Yoconda Rosalba Tripi Morales y otros por la presente comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de colusión en agravio del Estado. Dirige esta audiencia Gino Pablo del Solivias, magistrado, juez titular del primer juzgado unipersonal del Callao. A las partes se solicita su acreditación. Buenos días, señor juez. Buenos días a la defensa técnica, la procuradora acá presente, público en general, por el Ministerio Público, Francisco Alarcón Solís, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios del Callao, cuyos demás datos ya han sido consignados en sesiones anteriores. Gracias. Buenos días, señor juez. Buenos días, señor Ministerio Público, abogados presentes. Estoy en representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Callao. Soy la abogada Karin Delgado Huachaca, con registro CAL 62952 del Colegio de Abogados de Lima. Domicilio procesal en Avenida Sáenz Peña 1329, tercer piso. Casilla electrónica número 54281. Gracias. Gracias. La defensa técnica. Señor juez, muy buenos días con todos los presentes. Por la defensa técnica del ciudadano Juan Carlos Chuy Fernández, abogado Santiago Unzueta San Miguel, con mis demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias. Señor juez, buenos días. Demás partes procesales, buen día. Abogado Ronald Ancoliocle, defensa técnica del señor David Medina Iquipa, con demás generales que obran en autos. Gracias. Siguiente. Buen día, señor magistrado. Juvenal Quente Ceballos, defensa técnica de la imputada Morales Tripi y Yoconda, y los demás datos obran en autos. Gracias. Siguiente, por favor. Buenos días, señor magistrado, señor fiscal, colegas abogados. Mi nombre es Robert Antonio Ruitón Rojas, abogado del tercero civilmente responsable, Lango Extradición Inter Perú, y Jaime Armando García Díaz, con los demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, colegas. Defensa técnica de la señora Vanessa Padilla, Eduardo Galarza. Gracias. Siguiente. Señor juez, señor procurador, señores colegas, quien les sale es el doctor Guillermo Augusto Aguilar Velasco, abogado del señor Juan Manuel Salaverry, con estos datos ya consignados en este caso. Gracias. Los acusados presentes, por favor. Buenos días, señor juez, señor fiscal, señora procuradora y demás público presente, Juan Carlos Chuy Fernández, identificado con el DNI 25700857 y demás autos consignados en audiencias anteriores. Gracias. Siguiente. Buenos días, señor juez, a todos los magistrados aquí presentes. David Bernabé Medina Iquipa, identificado con DNI 094-86-624 y demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias. Siguiente. Buenos días, señor juez, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Manuel Salaverry, DNI 0870-6050 y demás datos consignados en autos. Gracias. Vamos a declarar válidamente e instalar la presente audiencia. Debemos señalar que estamos iniciando la audiencia con un retraso a consecuencia de haber esperado al abogado de la señora Padilla. En consecuencia, le voy a pedir que en lo sucesivo, señor abogado, por favor, adecúe su responsabilidad. Las audiencias están programadas para el inicio de una determinada hora, y en caso usted no se encuentre presente para la instalación de la audiencia, va a ser subrogado. O sea, ya son varias veces que usted incurre en lo mismo, y siempre estamos iniciando audiencias teniendo que esperarlo a usted con retraso. Bien, vamos a aclarar válidamente instalar la presente audiencia. ¿Alguna observación de las partes antes de iniciar la audiencia? De parte de la Fiscalía, ninguna. Bien, defensa tampoco. ¿Escrito? Existe un escrito de representación, téngase presente en el caso de la Procuraduría, pero creo que también ya habían presentado ya otros escritos en anterior oportunidad. Bien, vamos a continuar con la realización de documentos, señor fiscal. Gracias, señor juez. La Fiscalía ya está llegando a la etapa final de la valoración en torno a los documentales que hemos presentado ante usted.
Queda pendiente dos documentales, y una de ellas es el acta de visualización de video y transcripción. Esta acta ahora a folio 244 del expediente judicial, y tiene por fecha, está ahí consignada su fecha de redacción, 16 de agosto de 2013. Como su nombre lo indica, es una transcripción acerca de un video. Es un video que está ya señalo que es acerca de un programa periodístico, como también está consignado en el acta. En este caso se trata de un programa periodístico Cuarto Poder. Estuvieron presentes en esta diligencia la fiscal que suscribe este documento, Patricia del Carmen Pérez Calderón, así como un abogado de uno de los hoy acusados, del acusado Marco Antonio Rivadeneira Bugatás. El abogado Johnny William Espino Herrera. Bien, dice acá, inicia señalando, identificando a las personas que se ven en el video, y entre ellos, bueno, la presentadora, quien va a dar inicio, señalando: un hombre recibe el encargo de ser auditor, nada más ni nada menos que de adquisiciones y contratos del gobierno regional del Callao, y en el camino, en el desarrollo de su trabajo, empieza a encontrar una serie de irregularidades que no solo se dan en uno de los casos que investiga, sino que cada vez empiezan a darse con mayor frecuencia. Pero su mayor sorpresa se da cuando, al encontrar una grave irregularidad en el último caso que está investigando, es sorpresivamente apartado de su cargo y además amenazado. Identifica también esta acta de diligencia al auditor, a quien alude, con el nombre de Dante Edmundo Díaz Padilla. Ciertamente este señor va a narrar lo que él considera irregularidades dentro del gobierno regional Callao, pero la Fiscalía va a realizar el extremo que tiene que ver, que guarda relación con este juicio. Esto lo vamos a encontrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la 9ª página del acta, que va a señalar, la reportera dice: era noviembre del 2008 cuando el gobierno regional del Callao decidió invertir para supuestamente mejorar el inglés de los profesores chalacos. La oferta era atractiva, más de 4,5 millones de soles como presupuesto para la empresa que se encargara de hacerlo. La Buena Pro fue dada a Iningua Training Center Perú por 4,642,006 soles, dice ahí. Esta compañía debía capacitar a más de 1,000 profesores del puerto chalaco en el idioma inglés, a pesar de que no registraba ninguna experiencia previa en concursos similares con el Estado. Antes de que se concluya la capacitación, Dante Díaz, de acuerdo a sus funciones, recordemos que es el auditor, recibió el encargo de auditar este proceso. Simultáneo a lo narrado por dicha reportera, se aprecia en imagen alumnos que se encuentran sentados en carpetas en el interior de un aula, y seguidamente el frontis de Iningua, finalmente la de Dante Díaz Padilla, quien va a señalar ahí en ese reportaje. Dice: se estableció documentación falsa. Básicamente, en el mismo contratista emitió certificados aumentando la experiencia de varios profesores para beneficiarse con la Buena Pro. La reportera dice: increíble pero cierto, la empresa ganadora había calificado para brindar estudios por hasta 4,600 soles por cada uno de los 1,000 profesores, y Díaz, al entrevistar a muchos de los supuestos expertos en lengua inglesa, descubría falsedad y media. Nuevamente retornando a Edmundo Díaz, él señala: entonces, cuando nos preguntábamos: señor, ¿usted ha trabajado esos años? Me dice: no, nunca he trabajado 2 meses creo, pero nunca he trabajado tantos años. Oye, ¿y por qué no me das la copia de ese certificado? Me va a servir para presentarme a otro lado. O sea, así era la figura, ¿no? O sea, toda la gente se admiraba. Entonces de eso se tomó varios actos de manifestación donde ellos declaraban que definitivamente negaban la autenticidad de estos certificados. Entonces ya había, ¿no?, un quebrantamiento de la presunción de veracidad. Entonces teníamos que comunicar al titular para que resuelva el contrato. La reportera dice: el auditor Dante Díaz nunca imaginó que cumplir con su trabajo, es decir, observar lo que él consideraba irregular en los procesos de la región Callao, le costaría muy caro. Mundo Díaz señala: recibí la visita de un abogado, que no tengo su nombre ahorita en la mente, lo tengo en los papeles que están en la oficina, de la cual no tengo acceso. Se presentó en representación, dijo: vengo en representación de empresa,
no de empresa, ¿no? De esta empresa en Ningua Center. Me dice, tengo conocimiento. Qué bueno, ahorita van a emitir un informe, bueno, para resolver contrato, bueno, acá nos va a perjudicar enormemente, le ofrezco este dinero, un arreglo económico para que usted pueda demorar este informe o no autorizar este. Y le pregunté a la reportera cuánto le ofreció y dijo, no me dijo cantidad. Entonces le digo, totalmente te has equivocado de persona. Le digo, mira, yo no tengo que hablar nada de este tema, ¿no? Yo estoy haciendo mi trabajo y tengo que seguir con mi trabajo porque yo no me voy a perjudicar por estas cuestiones. O sea, estás totalmente equivocado, pero incluso me dijo, te puedo dar para todo tu equipo de trabajo, ¿no? La reportera dice, según Dante Díaz, no aceptó el ofrecimiento de este abogado y continuó con su trabajo. Los actuales funcionarios de la región admiten que lo hallado por era cierto. Y señala, de ahí señala otros hechos que él juzga como irregulares, y solamente en en el extremo que ha dado lectura es lo pertinente al documento. Y en buena cuenta, señor juez, el documento ha sido realizado porque este documento lo que da cuenta es la noticia criminal, es decir, cómo se tomó conocimiento a través de un medio periodístico que fue, digamos, el inicio de la investigación que se desarrolló a continuación. Y advertir que hay un auditor, ¿no?, que en ese medio periodístico informaba acerca de irregularidades que la Fiscalía hoy por hoy da por cierto, de acuerdo a lo actuado, y que además este señor hasta fue amenazado, es decir, se trató de frustrar ese tipo de denuncia de un auditor cumpliendo con sus funciones. En ese sentido, señor juez, en la oralización de este documento. ¿Alguna observación a la oralización? Señor juez, si me permite, observando la lectura del acta de visualización de video, se puede apreciar que en la parte introductoria no se está investigando a mi patrocinado ni a los miembros del comité. Como se puede apreciar, la investigación es seguida contra Yoconda Trippi, el señor Saúl Prieto Ferrer, Vázquez Mata, Reyes Oceda, Asensio Saranda, Correa Candia, Rocío González Palomino, Antonio Rivadeneira y el señor Burqueque Giovanni y César Antonio Cornejo, por delito de colusión en algo de Estado. Es una observación. Y también, como ha dado lectura del señor fiscal con respecto al documento, el señor Padilla no identifica tampoco qué abogado es el que supuestamente le ofreció para no hacer una auditoría a este proceso, y tampoco se observa de la lectura de la transcripción de la entrevista o del acta de visualización que este señor Padilla también haya elaborado el informe 01, ¿no?, que ha sido también materia de este proceso. Es todo, señor. Señor juez, las siguientes observaciones de manera precisa. Solo como cuestión de forma, el fiscal menciona que el señor Rivadeneira está siendo también objeto de este proceso. No, eso no es verdad. Él no está siendo objeto de este proceso. Pero bueno, concretamente, respecto a folios 252, cuando establece que este señor que trabajó en auditoría dice básicamente que se capacitó a más de 1000 profesores del Puerto Chalaco. Eso es falso. Esta licitación se estableció solamente para 1000 profesores. En todo caso, no maneja la información exacta, considerando que es un auditor. Pero el fiscal ha dicho que esto es noticia crímenes. Así es, no pero... Es investigación, es un tema de reportaje. Yo no sé, para hacerlo técnico, eminentemente técnico, una apreciación eminentemente técnica, no sé cómo se ha admitido este documento. Sí. Además, ¿por qué el fiscal realiza una acta de visualización de una noticia crímenes? Es como si verían una noticia en periódico y llame a todos los investigados para leer el periódico todos juntos. En efecto, señor juez, y justamente esa va la siguiente observación. Pero además eso también involucra pues que la defensa en su oportunidad no ha sabido cómo contrarrestar esta omisión de medios probatorios. Pero lo concreto es que el Ministerio Público en la sesión de hoy ha indicado que es la noticia crimen. Señor, por favor, el que tenga teléfono celular que se quede afuera, porque tampoco no es parte en este proceso. Indíquele, ¿ya? No me esté interrumpiendo la audiencia a cada momento.
Así es, señor juez. Precisamente... Entonces, queremos saber, ¿eso es noticia criminis o no se corresponde con la noticia criminis que ha sido objeto de este proceso? Para la defensa considera que es noticia criminis. Entonces sí concuerda con el Ministerio Público. Es una noticia criminis, sin embargo, el Ministerio Público en ningún momento tampoco ha ofrecido el video completo, no se ha cuestionado si esto estaba editado o no estaba editado. En todo caso, como usted bien dice, son hechos meramente referenciales. Y justamente por eso es que la defensa quiere observar esto. Esto sí considera que es importante. Este auditor, en aras de su función, lo que dice es que habría existido un quebrantamiento de la presunción de veracidad a la entrega de los documentos falsificados supuestamente. Entonces, él está reconociendo justamente que el Comité Especial actúa bajo un principio de veracidad al recepcionar los documentos. En esencia, esas son es la única observación. Bien. ¿Alguna otra observación? Señor juez, con respecto a lo señalado por el representante del Ministerio Público, a una observación, si es verdad, él señala que existe una noticia criminal que no se puede negar, pero también él debe referir, cuando él lee la página 9, en ningún momento señala un nombre concreto de quiénes son las personas a investigar o quién ha denunciado. Más bien en la hoja que él nos hace llegar en el numeral 30, dice pertinente, utilidad, y pone a los nombres, entre estos Juan Manuel Salaverry Martínez, persona que no ha sido señalado en esta noticia criminal. Entonces hago esta observación para poner a conocimiento que no sería pertinente para los efectos de la defensa en esta denuncia que se tome en consideración. Es una noticia criminal. Que individualicen es otra cosa, eso ya corresponderá a actos de investigación. Es como si en la mañana saliera, mataron a JJ en un sauna. Noticia criminis. ¿Quién será el autor? No se sabe. Ya corresponderá a las investigaciones para determinar quién es el autor. Eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con un concepto de noticia criminis. ¿Alguna otra observación? Siguiente. Señor juez, de los documentos ofrecidos, este viene ya a ser el último. El oficio 2515-2013-Minedus/VMGP-Nigesud. Está escrito por la Directora General de Educación Superior y Técnico Profesional del Ministerio de Educación, tal como así consta en el sello. ¿Qué folio? El 314. Sí, 314, señor juez. Ya. Bien, a ver, esto está dirigido a la Fiscalía Anticorrupción del Callao. Es una respuesta, es un oficio que da respuesta a un pedido que hizo la Fiscalía y tenía que ver, como ahí lo señala el texto, dice: tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y atención al expediente de la referencia por el cual solicita se le informe si la empresa Language Training Center cuenta con certificación oficial del Ministerio de Educación para operar como centro de enseñanza en idiomas y si las certificaciones que expidió a los profesores beneficiados con el servicio de capacitación en idiomas para profesores de la región Callao, el concurso público 04-2008, región Callao, tiene validez a nivel nacional. Y le responde, dice: manifestarle que revisada la base de datos de la Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva y la base de datos de estadística de la calidad educativa, SCALE, se advierte que el citado centro de formación no se encuentra registrado. Por lo tanto, no cuenta con resolución ministerial de autorización para su funcionamiento de parte del Ministerio de Educación para ofertar carreras profesionales tecnológicas y o capacitaciones, ¿no? Y bueno, ese es todo el contenido del oficio. Entonces, señor juez, este es un documento que hace ver que efectivamente, ya aparte que había sido reconocido un documento anterior por el abogado de la empresa que señalaba que efectivamente no cuentan con dicha autorización, bueno, este documento del Ministerio de Educación lo corrobora, ¿no? Dice que efectivamente esa empresa Language Training, que está así expresamente consignada en el documento, no cuenta con resolución ministerial de autorización para su funcionamiento por parte del Ministerio de Educación para ofertar carreras profesionales tecnológicas y o capacitaciones. Bien, señor juez, en ese sentido, de lo que afirma el documento en sus últimas líneas acerca de la no autorización dada por el Ministerio de Educación en torno a esta empresa, es que la Fiscalía considera que radica en esa afirmación el valor de este documento, que una vez más acredita de manera formal, de manera oficial, que efectivamente pues en el gobierno regional acudió una empresa que ni siquiera era reconocida por el Ministerio de Educación, y recordemos que se buscaba un reconocimiento, ya sea nacional o internacional. Ya hemos visto el tema internacional como es cuestionado, y ahora en el tema nacional el Ministerio de Educación dice
no tiene autorización por parte de ellos. En ese sentido, señor juez. ¿Alguna observación a lo realizado? Sí, señor juez, de manera precisa. La pregunta que se le hace es si es que cuenta con certificación nacional, oficial, perdón, del Ministerio de Educación. La defensa de su oportunidad va a demostrar que la pregunta era errada. No debió haberse preguntado si contaba o no. La pregunta debió haber sido si era necesario o no estar registrada ante el MINED. Eso lo vamos a demostrar ya con nuestros medios probatorios. ¿Pero era necesario en las bases para este concurso, para la necesidad? No. A mí me interesa más bien saber eso. ¿Era no, necesario? No era necesario. ¿Cómo iba a salir la certificación de estos profesores? ¿A nombre de la Nación? No salía, me voy adelantando, no salía a nombre de la Nación. Explíqueme ustedes. Yo les vuelco esta consideración. Una necesidad de una entidad, de un gobierno regional que va a capacitar profesores, cuya función eminentemente, obviamente que para ser profesor tiene que tener un título universitario. Así es. Para que sea capacitado, no lo va a capacitar pues cualquier institución. Ahí es donde yo verifico si efectivamente la necesidad está de acorde a una necesidad pública, con los requerimientos y lineamientos que debe cumplir un servicio que se va a prestar al Estado. Es como, por ejemplo, capacítense a los jueces del Poder Judicial y venga a capacitarnos en una institución ni siquiera reconocida por el Ministerio de Educación. No se sepa quién nos van a capacitar. De repente no vamos a saber si es el que nos capacita tiene conocimiento de derecho. A eso es lo que se va. Y así eso es lo que se verifica en el delito de colusión. Sí, señor juez. Si me permite, solo para ir adelantando algunos aspectos por eso es la pregunta que vuelco. A mí más que me interesa si tenía certificación, ¿no? ¿Qué cosa decían las bases? Las bases no exigían. ¿Cómo era la necesidad? Las bases no exigían. Claro, por ese motivo, o sea, si no exigían, ¿por qué no exigían? No exigieron porque las empresas en el mercado, incluso hasta ahora, dedicadas a capacitación, no emiten certificados a nombre de la Nación. Solo si se trata de un tema... ¿Pero no están autorizados por el nombre de la Nación? ¿El Goethe Institute no está autorizado? No. Vamos a demostrar que ni siquiera el IFNA, la Alianza Francesa no está autorizado, no tiene convenios, no está autorizado. Una cosa es la autorización para brindar servicios de capacitación y otra cosa es la certificación que ellos emiten y a nombre de quién lo emiten. Claro, por eso que en cualquier certificación dirá, pues, Alianza Francesa, autorizada mediante resolución ministerial de educación. ¿Acaso no viene eso en los certificados? Es que son institutos. Pero bueno, lo vamos a demostrar en nuestra defensa, pero básicamente la observación que hace la defensa... Yo quiero saber a estos profesores, 1000 profesores que se hayan capacitado, efectivamente se les haya capacitado con una empresa idónea que haya previsto el comité. Básicamente es el centro de la imputación, va a radicar en ello. Siguiente observación. Señor juez, este oficio da cuenta de dos preguntas. La primera es si cuenta con certificación oficial y la segunda es la siguiente. ¿Y si las certificaciones que expidió a los profesores beneficiados con el servicio de capacitación en idiomas tienen validez a nivel nacional? Bueno, este oficio no responde a esta pregunta. Eso es lo que quiero dejar constancia, porque el Ministerio Público dice, se le hizo la pregunta. Le hayan preguntado cualquier cosa. La cosa que acá ha respondido que no cuenta con resolución ministerial. Exactamente. De autorización. Habría que ver, y también la defensa lo demostrará con otro documento, que no se necesitaba autorización para brindar una capacitación en idiomas. No es requisito o prerequisito para ofertar una capacitación. Que eso se responde con otro oficio que en esta audiencia se oraliza. Sí, de documento. De parte de la Fiscalía, señor juez, los documentos propuestos han sido realizados
Más bien preguntarle, señor juez, en el tema que las partes consideremos, en este caso la Fiscalía, una prueba complementaria, ¿será ya al final de los actuados de toda la defensa? Sí, culminamos con las pruebas de las partes también, de los acusados. En todo caso, el Ministerio tiene declaraciones previas de órganos que no hayan asistido. Sí. Me parece que en este caso, señor juez, asistieron gran parte de los... No, en todo caso, eso lo verificamos para el final de la actuación de la oralización de Correcto, correcto, señor juez. Doctor, si me permite, falta un medio de prueba que del Ministerio Público, tal vez por la cantidad de documentos se ha olvidado, que está, que inclusive fue, es el copias certificadas de las facturas y boletas que acreditan que el gobierno regional Callao pagó a la empresa Lengua Inteligente en Perú, que son los que están contenidos en el tomo 3, 4, 5, 6 y 7 del expediente. O sea, solamente 2 tomos corresponden a diversos documentos, ¿no? En particular. Pero del tomo 2, la parte final, hasta el tomo 7, son documentos que el Ministerio Público ofreció como prueba. A ver. ¿No fue oralizado esos documentos? Señor juez, parece que mi colega está confundiéndose porque esos medios probatorios han sido retirados por la Fiscalía y es por eso que no han sido objeto de oralización. Sobre esto de los tomos que mencionan unas boletas, unos comprobantes que diga, sí recuerdo que en el desarrollo del juicio hice mención de un retiro, en tanto no guardaba mayor pertinencia. Respecto si acaso por ahí se está considerando dentro de mi listado, más bien un documento que tiene que ver con los temas de pago, no sé si también por ahí va el tema, que es la ubicación 31 en mi listado, es el que ya en la audiencia anterior di cuenta que ya había sido realizado, ¿no? En su momento. Ok, doctor, si me hacen recordar, bueno, el Ministerio Público menciona también que ha hecho un retiro de esos medios de prueba. No. Sobre copias de las facturas y boletas que acreditan que el gobierno regional de Callao pagó a la empresa Lengua Streaming por los servicios defectuosos. Claro, sí, a ver, voy a ubicarlo acá, pero sí, al hablarme de tomos, sí recuerdo un tema relacionado a documentación en torno a unos tomos que en su momento había señalado que el tema no era tanto el debate de si cumplió con pagarle o no, sino el tema de la colusión propiamente que habíamos venido sosteniendo, ¿no? Y en ese sentido recuerdo que había solicitado retiro o desistimiento de ese documento. ¿Usted se ha insistido de ese documento? No. A ver. Pero si se ha oralizado las valoraciones. Señor juez, con su venia para poder darle mayor precisión, si lo que pasa que mis apuntes no he traído acá en torno al desistimiento, ¿no? Pero para poder darle con mayor precisión esta información, si podríamos, si tiene a bien, claro está, en próxima audiencia, poder precisar esta información de acuerdo a los apuntes que tengo ahí en el despacho. Yo entiendo que son estas facturas que correspondían a pagos de más bien de lengua a otros servicios, ¿no?
a Deportivo Real Fútbol, no sé qué más. Como dice que, bueno, se ha desistido, Vinespi. sería bueno que precises. Porque Bien. En todo caso, vamos a tener pendiente que para que nos precise luego el señor fiscal, vamos a avanzar con con los medios probatorios de los acusados. En el caso del señor David Medina Iquipa, ha ofrecido copia simple del reglamento de organización y funciones que fue oralizado, me parece. ¿No fue oralizado el reglamento? Oralice el documento. ¿Qué folio se encuentra? A ver, señor juez. Sí. Está en el tomo 8, a folios 37.744. $3.700 debe ser. ¿3.700 qué? 44. Tomo 8. Gracias. Bien. Sí, señor juez, solamente como premisa antes de oralizar los medios probatorios de parte. Nosotros hemos ofrecido 22 medios probatorios, sin embargo hay algunos de los que se ha desistido y hay algunos que no han sido admitidos en el control respectivo, y voy a oralizar los medios probatorios evidentemente admitidos, pero ordenados dentro de los supuestos actos de interés y supuestos actos de imputación que ha hecho el Ministerio Público. Entonces, todos estos primeros medios probatorios que voy a sustentar están relacionados con el primer supuesto acto de interés que la Fiscalía nos imputa haber elaborado las bases administrativas de conformidad con lo establecido en el acuerdo del café. Lo que decía es que se debe verificar que la institución a la que se adjudique la responsabilidad de ejecutar dicha capacitación cuente con acreditaciones nacionales e internacionales. Entonces, con nuestros medios probatorios, lo que vamos a demostrar efectivamente es la labor del comité, quién era el área técnica, finalmente, qué es lo que elaboraba finalmente dentro, qué es lo que se tomaba en cuenta como valor referencial, Ya, además. pero ya usted, al Sí, momento de entonces, organizar, me dirá qué cosa está acreditando. Sí, básicamente ese es el contexto de estos primeros medios probatorios. El medio probatorio, ¿cuál es el reglamento de organización y funciones del Gobierno Regional del Callao? Lo hemos ofrecido en aras de demostrar cómo se encuentra a folios 3.755. Dice claramente, en alusión al artículo 96, dice como título de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. Lo que hice en este artículo es que le corresponde ejercer las funciones específicas regionales de educación. ¿A quién? A este área, Gerencia Regional de Desarrollo Social. Después, a folios 3.757, dando lectura al artículo 103, lo que dice es que son funciones de la Oficina de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Deporte y Recreación. Esto se puede leer a folios 3.758, desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización. En resumen, lo que quiere la defensa demostrar con este medio probatorio es que el área usuaria, el área técnica en este caso específicamente, era la Gerencia Regional de Desarrollo Social, y es la que elaboró los términos de referencia. Ese es el primer medio probatorio. Bien. ¿Alguna observación a lo realizado? Ninguna. Por parte de la Fiscalía, ninguna. Sí, continuando, señor juez. El segundo medio probatorio está relacionado al presupuesto analítico que obra a folios 3.760.
Lo que se demuestra efectivamente es que el presupuesto aprobado está referido a la capacitación y el visto bueno lo está dando la Gerencia Regional de Desarrollo Social. Lo que ratifica, y bueno, se puede ver en adelante todos los folios que están visados por el órgano de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, y ratifica lo ya dicho en mi anterior medio probatorio, que el área técnica básicamente, el área usuaria en este caso es la Gerencia Regional de Desarrollo Social, y es la que elaboró los términos de referencia. ¿Quién elaboró este documento? La Gerencia Regional de Desarrollo Social. Está avisado ahí desde folios 3760 hasta folios 3765, que es el presupuesto analítico. Acá dice visto bueno, no dice que está suscrito. Sí, justamente se puede observar a folios 3761, la continuación del cuadro de presupuesto analítico, donde se detalla expediente de la actividad, la información, jefe de la unidad orgánica, profesional, responsable de la actividad, ámbito geográfico, la unidad orgánica, Gerencia Regional de Desarrollo Social. Para especificar, el jefe de la unidad orgánica era el doctor Alejandro Bobadilla Galindo, profesional responsable de la actividad, doctor Alfredo Ormeño Felice, y bueno, ahí está justamente este expediente de la actividad que se está preparando justamente para este servicio de capacitación. No, ¿y dónde encuentro el responsable de esta documentación, de esta información? Dice profesional responsable de la actividad en el punto 2.3 a folios 3761. No, pero es que quiero saber a qué acto administrativo ha correspondido esto. Bueno, estamos justamente en los actos preparatorios a la elaboración del expediente técnico. Yo como sé que ha sido elaborado por alguna determinada persona, ¿quién es el que ha elaborado este informe? ¿Quién se hace responsable de lo que está informado acá? Bueno, todo esto tendríamos que encontrar en la resolución que apruebe el expediente. O sea, ¿a qué área correspondió la elaboración de esta? A la Gerencia Regional de Desarrollo Social. Por eso es que, como decía, los medios probatorios lo hemos ordenado en atención. Primero lo que decía el MOF y el ROF. El MOF y el ROF decía que las capacitaciones estaba a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. Sí, así es. Pero es algo evidente, pero que es algo evidente que nos pruebe evidentemente lo que estamos manifestando en esta audiencia. Ahora, con este documento, ¿qué es lo que pretende? Estamos ratificando que efectivamente la Gerencia Regional de Desarrollo Social es el área técnica. Sí, bueno, de eso creo que no hay discusión. Así es. De eso parte el Ministerio Público también en su imputación. Entonces usted está afirmando que la Gerencia General... Lo que pasa es que es necesario, la defensa considera que esto es necesario y entendemos la posición, señor juez, y lo mismo la defensa, porque es una cuestión evidentemente obvia. Sin embargo, la defensa se ve imperativamente obligado a hacer estas precisiones, porque en algunos momentos de la imputación lo que se ha dicho es que el comité habría elaborado los términos de referencia. Entonces, esto es prácticamente lo que nos obliga... Para eso yo tengo que remitirme a la ley. ¿En qué parte de la ley dice que el comité elabora los términos de referencia? ¿Quién es el que elabora según la ley? Así es, señor según juez. Reglamento. Así es. Sin embargo, en aras de que no quede desprotegido por ningún lado mi cliente, la defensa considera, ante una obviedad, oralizarlo. La defensa también considera que... Pero su posición es que de este documento que está... Lo que ratifica básicamente es que el área usuaria es la Gerencia Regional de Desarrollo Social. Bueno, lo que me importa a mí es no tener documentos sobreabundantes de lo que ya se ha discutido. Quisiera más bien, si tiene algún documento mucho más que centre su propia defensa. Si vamos a actuar documentos que ya el Ministerio Público ha actuado y además no hay controversia en el asunto. Señor juez, con su venia, para que así también en audio esté contextualizado cada documento, si la defensa también podría señalar las fechas de cada documento redactado, que es un poco el tema de cuándo fue
¿no? Si bien es cierto es de accesible, pero sería bueno que así lo indique para poder nosotros hacer el seguimiento histórico de cada documentación que la defensa está realizando. A ver, señor juez, en respuesta a la observación del Ministerio Público, efectivamente, a folios 3761 no dice la fecha con precisión, sin embargo, lo que dice en el 2.7 presupuesto a precios de marzo 2008. Y esto justamente coincide en los actos preparatorios de la elaboración del expediente técnico, cuando se está empezando a determinar quién va a ser el área usuaria y, evidentemente, los términos de referencia que tendrá que elaborar. Bueno, hubiese sido genial que nos informe qué acto administrativo corresponde a esto, en qué momento se elaboró, se subsanó, se regularizó la información, o quién lo hizo, o por qué lo hicieron. Lo que pasa, señor juez... ¿Por qué visó la gerencia de así es. desarrollo? Sin embargo, la defensa quiere dejar constancia que no entra en esos detalles, primero porque no es objeto de imputación. No, pero para contener el documento. Un documento tiene ciertas características para que sea prueba. No solamente es un papel. Documento, para que tenga un valor, tiene que tener fecha cierta, tiene que tener... conocer si es un documento público, un documento privado, si es público porque hay un funcionario que en cumplimiento de sus funciones lo expidió, o fue un informe requerido, cómo nació, cómo yo valoro el documento, para darle valor al documento. ¿De qué documento? Tal, pero no sé ni de qué fecha es, no sé cómo o alguien le pidió algún encargado, algún responsable. Es que la defensa no se encuentra en esa capacidad de determinar esos detalles con precisión. Más bien, la defensa tiene una posición privilegiada porque son los funcionarios que justamente tienen acceso a toda la documentación. Señor juez, o por lo menos han conocido cómo han sido los actos que se han realizado, desde los actos preparatorios hasta la ejecución del contrato. Mucho más, una posición más que de la Fiscalía, ¿no? Porque todos los documentos que están acá son respuestas a los pedidos de la Fiscalía. Más bien, pero bueno, lo concreto, sí me interesaría que usted sepa lo que yo considero necesario para un documento, para ubicarme en el contexto, para ubicarme en qué momento se afirmó estas cuestiones que usted quiere resaltar. Bien. ¿Alguna otra alguna observación en todo caso al respecto? Solo lo que señalé ya, señor juez, nada más. Siguiente documento entonces. Número 2. Sí, señor juez, solamente la defensa quiere dejar constancia que los medios probatorios no han sido objeto de tacha y no han sido objeto de, en todo caso, cuestionamiento para su admisión, y ya la defensa apela a si el órgano jurisdiccional valora o no valora los medios probatorios. Sin embargo, como le dije al inicio... Es obligación del juzgador valorar. Esa es parte del derecho a la prueba. Que el acusado también tenga oportunidad de contradecir las pruebas, que se actúen, que se conserven y sobre todo que se valoren en los términos que expone la defensa. Entonces, no es que acá si quiere lo valora o no, pero yo para valorarlo tengo que, les pido esos datos, por eso es que la consulta. Y no es que acá el jugador valora, no, se va a valorar el documento. Siguiente documento en todo caso. A ver, la prueba número 7 básicamente son los términos de referencia. Los términos de referencia que se encuentran a folios 3766.
en esos documentos además también se encuentran las bases y en esto sí quiero poner énfasis en cuanto al cronograma que se encuentra a folios 3771. Esto sí fue objeto en todo caso de discrepancia cuando el Ministerio Público cuestionó en su oportunidad el respeto del cronograma que se había establecido en las bases. Y el Ministerio Público lo que indicó fue que no se había cumplido los plazos, que las propuestas habían sido fuera de plazo, y mi patrocinado en su oportunidad, estoy hablando concretamente de la audiencia del 25 de septiembre del 2018, cuando declaró, se comprometió además de mostrar el documento donde se había puesto todo el nuevo cronograma. Y efectivamente eso se puede observar a folios 3771, donde la fecha para la presentación de propuestas ahora es el 12 de noviembre del 2008, no como estaba preliminarmente el 5 de noviembre del 2008. ¿En qué parte está esto? A folios 3771. Ya, pero yo lo único que encuentro es las bases, 14 de octubre, absolución de consultas el 28 de Así octubre. Es. Seguidamente dice integración de las bases. El 9 de noviembre. Cuadro de comparativo de actas 25 de noviembre. ¿En qué momento se publicó la modificación de calendario? A ver, dice, seguidamente de integración de las bases dice presentación de propuestas, 12 de noviembre. No, pues, pero ¿dónde está colgado en el sistema esto? Todo documento, justos en los documentos Word que aparecen abajo son donde se registran, ¿no es cierto? Así es. Ya, pero ¿dónde está el documento que está modificando el calendario? Han modificado el calendario, me dice usted. Así es. Ya, ¿con qué documento se registró en el CIACE la modificación del calendario? Señor juez, justamente en la parte inferior dice otras acciones de la convocatoria. En el punto dice 1, postergación, dice informado el día 24 de octubre del 2008 a las 15:49, dice postergación de absolución, consultas y demás etapas. Justo ahí 3, 4 recuadros por debajo de donde decía presentación de propuestas. Ya, pero yo le pregunto, ¿dónde está el documento inscrito, colgado en el CIACE? Tan igual como aparece las bases, la solución de consultas, donde dice pronunciamiento de entidad, ahí es donde se colocan las postergaciones, ¿no? Entiendo, sí. Sí, pero justamente esas son las sumillas de esas reprogramaciones, de esos cambios que se está haciendo. No, por eso lo que pasa es que este documento es del 17 de julio del 2014. Entonces, para tener la precisión respecto a cuándo se modificó, ¿dónde puedo verificar? Porque de la postergación del documento del 24 de octubre de 2008 que se consigna a la fecha de la expedición del documento, que es en el 2014, han pasado 6 años. Señor juez, tengo a la mano justamente la documentación y observación que usted acaba de realizar. No forma parte del expediente, pero tengo a la mano ese documento obtenido justamente de la página CIACE. Sin embargo, este es un tema eminentemente técnico, por lo que solicitamos en todo caso la declaración. Estamos en este documento. Así es. Estamos en este documento. Es que la documentación que usted me está pidiendo, precisamente, la tenemos en su oportunidad. En todo caso, su respuesta a mi pregunta es que no está acá en este documento. No forma parte del expediente, como medio probatorio. Bueno, pero sí, como medio probatorio, qué sé yo, pero yo lo que le pregunto es un dato, simplemente un dato. Quiero saber cuándo se colgó la postergación. Y en este documento no puedo advertir en todo caso. Es que la postergación dice, señor juez, si me permite, por favor, dice otras acciones de la convocatoria, dice postergación,
informado el día 24 de octubre del 2008. Claro, por ese motivo, yo le pregunto, eso es lo que le estoy preguntando. ¿Cómo puedo verificar que esa postergación efectivamente se colgó ese día? En el portal tú puedes poner que se postergó de tal fecha, qué sé yo, observaciones, pero ¿dónde está el documento o el acta de la comisión o el acuerdo del comité que se haya colgado en el sistema del SEACE? ¿Eso puedo verlo en este documento? No, es que la defensa no concuerda. Mire, con lo que usted... Es que lo que pasa que yo parto de un conocimiento previo de la normatividad y el reglamento. O sea, si a mí el reglamento me dice cualquier modificación a las bases corresponde en principio de un acuerdo del comité, de los miembros del comité. Ese acuerdo se plasma en un acta. Ese acta tiene que ser comunicado a los postores o quienes hayan comprado las bases, y además tengo que colgar ese acuerdo en el portal SEACE para que el órgano supervisor verifique que estoy cumpliendo con la normatividad. Entonces, si me dicen, hoy he modificado el calendario, ya. Entonces, su intención es que usted, en su posición de defensa, me quiere hacer ver que sí hubo una modificación al calendario. Ya, entonces, yo lo único que le estoy preguntando son los demás requisitos de la modificación, sobre el acta, el acuerdo, la formalidad de haber colgado en el portal SEACE, y yo por eso le pregunto, le digo, ¿pero dónde está el acuerdo colgado en el portal SEACE? Porque los únicos documentos que se advierte del cuadro que está ahora realizando usted, veo las bases, la absolución de consultas, las bases integradas y el cuadro comparativo. Son 4 documentos que están colgados en el portal SEACE. ¿A qué fecha? Entonces yo verifico cuándo fue impreso este documento. Dice 17 de julio del 2014. Esa es la única consulta que le estoy haciendo. Sobre este documento. Estamos en este documento. Así es. Más allá de otro, nada más. Señor juez, la defensa entiende que este es un tema eminentemente técnico y le solicita que si este punto pudiera absolverlo mi patrocinado, considerando que él ha sido parte del comité, como usted bien dice, y él le puede brindar mayor detalles y además explicar técnicamente este documento que se ha obtenido de SEACE, porque de la lectura, justamente como abogado lo tenemos claro, sin embargo, insisto, este es un tema eminentemente técnico, por lo que le solicito, por favor. Pero quiere que su patrocinado también me dé la respuesta, pero si usted lo puede dar. Simplemente quiero saber si en el documento se verifica o no lo que le estoy pidiendo. Es que la defensa, modestamente, señor juez, cuestiona con algunos criterios que usted tiene establecido. Entonces, solicita por eso que mi patrocinado tenga que aclarar justamente ese procedimiento y la forma, en todo caso, como ellos actuaron en ese momento. ¿Quiere que amplíe su patrocinado en ese aspecto? Sí, señor juez. Señor juez, disculpe, con su venia, lo que acá estamos ahorita realizando documentos y la pregunta que usted, digamos, ha lanzado, que es motivo que la defensa propone que sea su patrocinado, es solo si en el documento se señala qué fecha se colgó en el portal, ¿no? Entonces, el abogado dice que se va a sentar su patrocinado solo para informarnos si en el documento consta o no consta eso, porque si lo que nos va a decir es, o sea, más información de lo que ya no está en el documento, no es propiamente entonces el motivo, su pregunta, lo que está haciendo su participación, sino que en buena cuenta, en todo caso, es su patrocinado quien quizás quiera decirnos que tiene más cosas que informar, qué sé yo, pero no va de la mano con la pregunta que usted está lanzando, ¿no? El documento, porque se va a sentar solo para que nos diga, en el documento existe o no existe la información de cuándo fue colgado. Nada más para que nos responda eso, la defensa nos ha dicho que no está en condiciones porque el documento no lo consigna. Entonces, sería bueno que en todo caso, o sea, nos dé cuál es la precisión o la necesidad de tenerlo, para también en función de eso yo poder orientar las preguntas, porque si solo va a ser para que nos absuelva si está o no está, del documento mismo se puede apreciar si está o no está. O sea, no es necesario que el acusado se siente para informarnos eso. Digo, si es que eso es lo que está motivando en la defensa la participación de su patrocinado. Señor juez.
Bueno, pero también el fiscal no deja de tener razón, porque lo único que vamos a... O sea, la defensa quiere que me absuelva simplemente esa pregunta. No solamente va a absolver ese hecho específico, sino también va a absolver la primera observación que usted realizó justamente sobre, después de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, cómo es que se estructuró, quién emitió la resolución. Esos datos los va a brindar mi patrocinado, justamente para que vayamos cerrando ese tema, y creo que es lo que nos interesa finalmente, dilucidar a todas las partes. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, pero para mantener un orden, yo creo que sugeriría que culminemos la documentación de su parte y pueda su patrocinado, en base a todos los datos que de repente van a ir saliendo desde su propia documentación, pueda al final ampliar su examen, porque después nos vayamos a otro documento y también pueda suceder lo mismo, que va a requerir que su propio patrocinado lo absuelva. Entonces mejor todo culminamos con su parte, con la parte de los documentos que usted ha ofrecido, y realice su ampliación del examen su patrocinado. ¿Estaría de acuerdo con ello? Sí, está bien, señor juez. Sí. Para mantener sobre todo un orden al... Sí, lo que pasa es que la defensa, simplemente para cerrar este tema, señor juez, esto lo entiende de la siguiente manera. Esto es como cuando se presenta un escrito en la fecha y evidentemente queda registrado en el sistema la elevación, la hora. Entonces, la defensa siente que se le está cuestionando justamente cómo yo tengo certeza de que efectivamente ese escrito se presentó en esa fecha y en esa hora. Entonces, yo no puedo dar certeza justamente de eso. Lo que sí tengo es un documento por de ese se hace. Lo que pasa es que este documento se hace, sí evidentemente da certeza, es más, se registra la hora y la fecha de cuando se cuelgan los Así es, y ese es el razonamiento que está presentando la defensa, y por eso es que apela a tomar lectura de este plazo de postergación. Lo aclaramos. Claro, pero bueno, eso está dejando constancia. Yo en la le defensa. estoy, le transmito mi interrogante, ¿no? Porque bueno, sí sé cómo es este tema de SEACE. Por eso le digo, con los conocimientos previos que tengo, les vuelco ese interrogante. Si usted me dice, no, está equivocado porque no funciona así, o de repente no era necesario, o ha sido decisión del comité, o ha sido indicación del SEACE, yo no tengo pormenores de lo que más allá me dice la norma. Son ustedes los que tienen los pormenores de estos actos. Yo simplemente tengo una visión de lo que me dice la ley, el reglamento, y en eso voy. Porque yo diría, a ver, muéstreme la comunicación que se hizo a los postores. Bueno, tampoco o sea, no sé si se hizo, ¿no? Pero yo entiendo que se debería de haber hecho, ¿no? Entonces, a eso lo que voy. Simplemente es base a lo que dice el reglamento. Ya después usted me aclara cómo fue, cómo se produjo, todas estas situaciones, ¿no? Siguiente documento, avanzamos entonces. Sí, para terminar solamente ese medio probatorio, algo que la defensa ha estado diciendo constantemente, para ya demostrarlo, es que a folios 3780 y a folios 3781, justamente los términos de referencia demuestran que han sido copiados y pegados en PDF. No han sido transcritos, de tal manera que se ha cuidado mucho el tema de algún error o algún tipo de adulteración. Y eso es lo que se puede observar justamente a folios 3780. Es decir, justamente se respetó lo que decía los términos de referencia en cuanto a requerimiento del área usuario. Señor juez, con su venia, la defensa viene oralizando documentos que la Fiscalía ya lo actuó y sobre el cual la defensa inclusive también contrapuso algunos criterios. En buena cuenta estamos haciendo una revisión de los documentos ya actuados en juicio, más allá de quien nos presente nuevamente. Es el mismo documento, a término de referencia, es lo que estuvo ahí. Si él consideraba que había otros detalles más, bueno, en ese momento también podía haberlo expresado. Pero nos plantea temas que no hemos cuestionado y digo, o sea, para poder avanzar, porque nos dice algo que la Fiscalía, digamos, no observó o no fue por ese lado,
y la defensa, no sé, viene y enfatiza como si hubiéramos contrapuesto nosotros un criterio diferente al que ahora él está señalando. Bueno, pero también es cierto que en el momento que se realizaron los términos de referencia, usted mismo indicó que los términos de referencia fueron copiados y pegados de PDF que tenían previsto, ¿no? O sea, ¿qué más algo nuevo que nos quiera brindar sobre los documentos? No, simplemente estamos ratificando lo ya dicho y demostrándolo de manera fehaciente. Bueno, lo que pasa es que hay una regla procesal, que los documentos oralizados ya no puedo volver a realizar. Por eso es la inquietud del Ministerio Público. Ya hemos verificado los términos de referencia. ¿Otro documento? No, básicamente eso es respecto a ese medio probatorio. Siguiente documento. El siguiente documento se encuentra a folios 3782, que es la opinión 92-2008. A folios 3782. Opinión 92. Sí, la opinión 92-2008. Ya. Básicamente lo que acredita este documento es, en principio, lo que dice, interpretando justamente OCE en este caso concreto, dice, se desprende que corresponde a folios 3783, primer párrafo, dice, se desprende que corresponde al Comité Especial elaborar las bases del proceso de selección, tomando como base la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación y la documentación adicional que le fuera entregada. En el tercer párrafo lo que dice es, en ese sentido, no será responsabilidad del Comité Especial la determinación de las especificaciones técnicas, es decir, los términos de referencia, y del valor referencial de la obra, toda vez que dicho órgano no resulta competente para definir esa información, la cual le viene proporcionada desde el expediente de contratación aprobado. Pero la imputación no radica que el comité haya elaborado los términos de referencia, ¿no? La imputación al comité, a los miembros del comité, es haber calificado documentación que no reunía las condiciones de language training, como por ejemplo el certificado expedido por la Universidad de Illinois, que luego el comité dijo que no había sido expedido por esa universidad. Además, la calificación que el documento estaba en otro idioma. La postergación de la fecha, son esas cuestiones que propiamente están relacionadas al acto de calificación y otorgamiento de buena pro, no del término de referencia propiamente. Señor juez, por eso es que la defensa al inicio manifestó la intención de oralizar los medios probatorios por imputación. La primera la imputación a la cual usted hace referencia es la tercera imputación, donde dice haber admitido la propuesta de language sin observar que incluía documentación no acorde a los requisitos mínimos establecidos para el jefe de proyecto. Ahí es donde está cuestionando, pero la primera imputación que ha hecho el Ministerio Público es que se han elaborado las bases administrativas de conformidad con lo establecido en el acuerdo CAFET. En el acuerdo CAFET lo que decía es, la institución debe contar con acreditaciones nacionales e internacionales. Y eso es lo que el Ministerio Público ha ido cuestionando. ¿Dónde está la acreditación nacional o internacional? ¿Tenía o no tenía la acreditación internacional o nacional? Sin embargo, los términos de referencia, y ese es el objeto de estos medios probatorios, los términos de referencia finalmente lo que decía era, la institución debe contar con prestigio nacional y o internacional. Entonces, son dos supuestos distintos y eso es lo que la defensa está trayendo justamente a demostrar. Está bien, pero yo entiendo que la imputación está ahí, radica en el hecho de que, oye, si en el acuerdo de CAFET decía que la institución que iba a capacitar era de que la condición que tenía que acreditarse su ¿qué término utilizan? El término su propia acreditación nacional e internacional. Así es. Pero ¿por qué se aprueban las bases modificando ese acuerdo y simplemente recogiendo lo que decían los términos de referencia cuando dice que tiene que tener el tema de el reconocimiento,
o prestigio. Hay una diferencia. Además, el hecho que el comité, el hecho que el área usuaria emita el ser responsable de la elaboración de los términos de referencia, el comité tiene facultades para pedir aclaración, corrección o convocar a un representante del área usuaria para la elaboración de las bases. Y se le hace la consulta, le dicen, oye, ¿por qué necesitamos, por qué estos términos de referencia no están de acuerdo al acuerdo? No sé, son pormenores que la defensa debe conocer, más que yo. Pero de este documento, de esta opinión, es una opinión de interpretación en realidad, pero no en el caso concreto. Así es. O sea, simplemente sabemos pues que es más, todas las opiniones de OCE, incluso siempre ellos se limitan a señalar un punto, indicar expresamente un punto donde dice, oye, conforme a la legislación, yo solamente doy interpretación de la norma conforme al texto de la ley y el reglamento. No resuelvo casos concretos, ¿no? Entonces, ¿a qué le sirve la opinión? Yo, señor juez, la defensa le agradece la observación porque justamente le permite enfatizar en ese punto que usted está observando. Primero, el Ministerio Público en el proceso tendrá que demostrar cómo es que mi patrocinado actuó de manera dolosa. Y la defensa, justamente para desbaratar el ámbito subjetivo de este presunto tipo penal, lo que está trayendo a colación son una serie de opiniones de OCE para demostrar que lo que ha existido es una interpretación netamente normativa. Y efectivamente, esta opinión, en las conclusiones, a folios 3784, lo que dice, en la 3.1 lo que dice es, no es responsabilidad del comité especial la determinación de las especificaciones técnicas y del valor referencial. Y esto responde justamente a la observación que usted decía, en el sentido de que, como defensa del comité, tengo que partir por qué hacía el comité y qué se le puede imputar al comité de acuerdo a la naturaleza del delito de infracción de deber. Bajo esa lógica, yo no puedo defender todos los actos previos. Y básicamente eso es lo que demuestra esta opinión. En segundo lugar, y lo más importante justamente, de acuerdo a la interpretación normativa, lo que dice conclusión 3.2, si bien conforme con los artículos 32 y 45 del reglamento, el comité especial puede, dice puede, no dice debe efectuar, puede efectuar consultas, observaciones o realizar propuestas a las áreas competentes de la entidad respecto de la información técnica, es decir, términos de referencia, y económica, es decir, valor referencial, que le fuera proporcionada en el expediente de contratación respectivo. Y dice textualmente, al ser su potestad y no una obligación. No sé, pero yo por eso le digo, el comité tiene facultades para consultar, decir, pero, oye, ¿por qué? Si tienes acá la necesidad, dice que necesitamos profesionales de tal categoría, ¿por qué los términos de referencia estás poniendo? Por eso que tiene las facultades. Y cuando la norma le autoriza facultad, es que le está diciendo, en realidad, una facultad es un deber. No es, obviamente que no es obligatorio consultar, porque dependerá del caso en concreto. Así es. Si yo veo una discrepancia entre la necesidad y los términos de referencia que hace el área usuaria, ¿tengo facultades o tengo el deber? Así es, pero como usted bien dice, justamente eso se desprenderá del caso en concreto. Es la complejidad del asunto. Porque si yo veo que una necesidad es comprar equipos médicos para el servicio de anestesia y me hacen la consulta, oye, la pantalla puede ser de 20 pulgadas, solamente tengo de 16. ¿A quién tengo que recurrir? Al área usuaria, ¿no es cierto? Así ¿Y es. eso es facultad o obligación? Es obligatorio. Por eso todo depende de cómo se presenta el asunto. Y no nos vamos a limitar a interpretación, más bien usted lo que me tiene que decir es cómo ha sido la historia sobre los hechos, porque la norma yo ya lo sé.
Y está ahí en el las opiniones, sé a quién le corresponde, sé que cuáles son las facultades, si tiene facultad, tiene no, eso ya lo sabemos. Algo nuevo que quisiera saber son cómo han sido los hechos en el caso en concreto. Porque a partir de los hechos yo diré, pues efectivamente, no requería que no le consulten, o no era necesario consultar los términos de referencia. ¿Por qué? Porque ya la defensa me estaría mostrando que no era necesario, pero si vamos a partir de cuestiones generales y vamos a llegar a lo mismo. Lo que pasa, señor juez, que por un criterio de que se pueda seguir un orden, incluso en la foliatura, se está oralizando uno por uno. Sin embargo, la defensa podría armar todo un alegato para responder lo que usted dijo en función a los medios probatorios ofrecidos. Ni siquiera es un caso muy concreto, algo puntual. Así es. Lo que justamente, señor juez, quiere enfatizar la defensa es que se tendrá que demostrar el ámbito subjetivo. Y ahí, esta opinión es de noviembre del año 2008. Es decir, este no es un criterio reciente, no es un criterio que lo hayamos obtenido recién. No, pero ese criterio no creo que haya sido contrario a lo del Ministerio Público. Para ser más precisos, tampoco al comité se le está imputando no haberle hecho la consulta al área usuaria, a la gerencia de desarrollo social. En los hechos concretos no se le imputa eso. Es que lo que pasa, señor juez, y la defensa insiste en esto, es que el Ministerio Público, a lo largo de la lectura y la oralización de los medios probatorios, ha llegado a decir en algún momento que era una obligación del comité, que el comité debió haber consultado, debió haber ejercido esos controles. Pero, como usted bien dice, el caso concreto... Es que en el caso concreto determina. Si el fiscal dijo, oye, por si acaso acá yo tengo un acuerdo del café donde dice que debería ser así, pero los términos de referencia dicen otra cosa. Ahí nace obligación o facultad. Ya le corresponderá a la defensa responder ese asunto. Pero si usted me trae una norma que me dice lo mismo y me dice, incluso, dice, tendrá que ejercerla con las limitaciones que le impongan la complejidad de la información técnica y económica contenida en el expediente técnico de la obra y los plazos que se encuentran. Incluso esto está hablando de obra, ¿no? Porque cuando hay adquisiciones de bienes es otra forma de actuar del comité. Pero la interpretación es la esencia justamente de ese reglamento. Pero por eso le digo, estamos llegando a lo mismo. Estamos llegando, sí, hay facultades, pero también va a haber cierta obligación. Eso es lo que yo también le digo. Con mi interpretación de la norma, le digo que al comité, pero en todo caso, sí, señor en ciertas juez, ocasiones claro, se va a ver obligado a consultar a la RUSO. Se va a ver obligado a pedir, oye, infórmame por qué requieres esto. ¿Por qué? En cada caso concreto siempre aparecen cuestiones que no están previstas incluso en la norma. Por ejemplo, el hospital quiere comprar una ambulancia modelo de determinadas características, pero al año siguiente aparece ese vehículo que ya no lo vende y los términos de referencia se mantienen. Entonces el comité se tiene que ver obligado a modificar los términos de referencia, pero la ley dice, oye, tú no puedes modificar los términos de referencia, pero sí se tiene que ver obligado a modificar. Por eso le digo, todo depende del caso concreto, porque existen principios de actualización de tecnologías, la modificación del avance científico de cada año, ¿no? Ahí es donde el comité se le evalúa pues su diligencia, si ha sido diligente, si ha sido ordenado, ha previsto determinadas situaciones. O sea, no porque la norma te diga, oye, es facultad, no quiere decir que siempre la facultad no es facultad de hacerse la vista gorda, sino la facultad es más bien de evitar intromisiones innecesarias a las acciones de otras áreas. Pero y lo más fundamental, que lo que debería de extraerse aquí es que el comité no es facultad de ver si la cosa está mal, bueno, decir, bueno, es mi facultad. Justamente, señor juez,
en principio, lo que sucede es, por si acaso, este primer hecho imputado no ha sido objeto de hallazgo y no ha sido objeto del informe de control. Es decir, ni siquiera a nivel de control interno han detectado este error, porque justamente no es un error, y la defensa quiere dejar constancia justamente de que la oralización es esto, generar convicción en su despacho, y si eso es lo que estamos logrando, pues esa es la intención de la defensa. Reitero, estamos partiendo, y la defensa también considera, de obviedades, pero obligado de acuerdo a algunas afirmaciones que realizó el Ministerio Público. Pero para responder, señor juez, permítame por favor las inquietudes para que usted sí, también pero permítame por favor, lo que dice los términos de referencia es: la institución debe contar con prestigio nacional y o internacional y con experiencia de más de 5 años en el desarrollo integral de programas de enseñanza de idiomas. ¿Y cómo consideró el comité en las bases que se debía acreditar ese prestigio internacional? La empresa tenía justamente la acreditación de INLINGUE internacional. ¿Pero eso emite prestigio? ¿Cuál era la condición para acreditar ese prestigio? Según las bases. Está ligado con la experiencia de más de 5 años que se le está exigiendo a la empresa. No, pero ahí dice contar con prestigio y además de 5 años. O sea, son dos cuestiones distintas. A bien, lo que ustedes me deberían demostrar es que el comité, cómo previó esa condición de acreditación del prestigio. ¿Quién le debía dar ese prestigio? Mínimamente, ¿qué cosa tenía que contar el postor para acreditar que tiene prestigio? ¿Por qué yo califico uno que tenga prestigio? No, va a ser materia de calificación. O sea, si se presenta Language Training y si se presenta, no sé, la empresa Los Favoritos del Idioma, del barrio de Atahualpa del Callao, ¿quién tiene más prestigio? ¿INLINGUE o Los Favoritos? Pero ¿cómo eso tiene que haber estado determinado en las bases? ¿Cómo se previó eso? Entonces, la posición de la defensa me dice, bueno, no hemos tocado nada a los términos de referencia. Los términos de referencia están conforme a lo que dice la Gerencia de Desarrollo Social. Pero ahora mi pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿cómo es que se determinó el cumplimiento de estas condiciones? Porque los términos de referencia no es más que otra cosa que condiciones que debe cumplir el postor. Entonces, eso tiene que ver, está en la base. La base puede decir, oye, necesitamos al mejor capacitador. ¿Cómo determinamos ahora quién es el mejor, quién es el peor? Son cuatro postores. Ahora, los 4 postores, ¿quién es el mejor? Entonces, tiene que haber determinado en las bases parámetros de calificación para saber si es el mejor o es el peor. Peor todavía si son condiciones muy subjetivas, que no deberían incluso estar en un término de referencia. Deberían de decir qué es lo que necesitamos. Un término de prestigio muy subjetivo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les transmito. Mi intención es que ustedes también me absuelvan, porque son cuestiones que al momento de valorar veré, pues, ¿no? Esas cuestiones de cumplimiento de los términos de referencia, cómo el postor cumplió justo ese requisito. Eso son lo que se está discutiendo acá. Sí, señor juez. Bueno, ya no, para no ahondar en ese tema, sin embargo, mi patrocinado eso lo va a absolver, pero bueno, apelando incluso a lo que significa el término prestigio, está relacionado con los logros. Y los logros, lo que ha hecho el comité en su oportunidad, ha relacionado con la experiencia y con toda la documentación que se presentó. Siguiente documento.
A folios 3840, señor juez. Específicamente, folios 3852, eso forma parte de la prueba número 15, que era la guía del alumno. A efectos de demostrar lo que afirmábamos de que ni siquiera el IFNA emite certificados a nombre de la nación, a folios 3852 se le hace justamente en la página web que tiene como información. Lo que dice esta institución es que el IFNA Región Centro le otorga un certificado de estudio a su solicitud. Es indispensable considerar que los certificados ofrecidos son emitidos solo a nombre del IFNA y no a nombre de la nación. Cuando desarrolla en ese mismo folio, en el punto 3, diplomas, dice: el IFNA Región Centro le otorga un diploma de egresado con el respaldo y la inclusión del logo de la embajada. Es indispensable comunicarle que el diploma de egresado no se otorga a nombre de la nación. Justamente lo que se está observando y lo que ha sido también materia de controversias. Y finalmente, en esta capacitación se tenía que dar o no un certificado a nombre de la nación. Es otra cosa, y esto está relacionado además con la prueba número 16 que obra folios 3860, donde también apelamos a otra institución socialmente reconocida. El británico dice en su página, le preguntan: ¿los certificados que otorga el británico son a nombre de la nación? El británico también responde: no, porque no dependemos del Ministerio de Educación, sino del Instituto Nacional de Cultura. Pero concretamente, al no depender, no pueden emitir estos certificados a nombre de la nación. Es otra cosa, solamente para cerrar la idea, es otra cosa, como se puede observar a folios 3873, cuando se trata de un instituto que da cursos en traducción e interpretación, una carrera de traducción, ahí sí se emite un certificado a nombre de la nación, y esto es justamente una absolución que hace Euroidiomas, donde sí emite este certificado. Pero cuando se trata de de una carrera profesional de traducción, y en este caso era simplemente una capacitación. ¿Alguna observación al respecto? Bueno, tan solo dejar constancia de que estas empresas, estos institutos que alude la defensa, no están comprendiendo en la investigación como para que sea de interés saber si emiten o no emiten qué tipo de certificado, si lo que quiere es una suerte de homologar de que dado que ellos no lo hacen, ¿por qué Trainer tenía que hacerlo? O sea, si por ahí va la argumentación, no guarda mayor pertinencia con lo que la Fiscalía está imputando a los acusados. Va en ese sentido, ¿no? Se invoca otras instituciones que no están para nada acá mencionadas, como para que sea de interés saber si emiten o no emiten eso. Y como digo, si lo quiere homologar diciendo dado que ellos no emiten, entonces también no había necesidad que emitan. Me parece que no es eso materia de la imputación propiamente. Pero también, además, es que según los términos de referencia o la necesidad, no era necesidad que a los profesores se le otorgue certificados, ¿o sí? Es que justamente eso era está relacionado de capacitación. Es que todo eso está relacionado con ese prestigio nacional y o internacional. Es decir, si cualquiera de los profesores capacitados requería una acreditación internacional, por ejemplo... Pero a ver, ¿cómo medimos el prestigio? Porque está relacionado con el hecho de que no requiere contar con certificación a nombre de la nación. No, porque eso era innecesario. Claro, era innecesario. Bueno, no, entonces no está relacionado con ese tema, con el tema del prestigio, ¿o sí? Lo que pasa, señor juez, es que
las acreditaciones nacionales o internacionales, y eso también otra vez, porque el Ministerio Público dijo si los certificados tenían o no tenían validez, justamente, primero, hemos traído como prueba periférica lo que dice el IFNA, lo que dice el británico, incluso hasta la fecha. Entonces, a ver, es impertinente. Vamos a regresar al caso. En el caso, como ejecución del servicio, estaba previsto que la institución o el postor o la empresa ganadora otorgue certificados a los 1000 profesores. Así es. ¿Estaba previsto que se le otorgue certificados? Así es. O claro, su certificado de participantes. ¿Y qué es lo que se había previsto? ¿Qué condición tenía que cumplir esa certificación? Solamente es que se acredite el 90% de asistencias. Solamente es a mérito de constancia de acreditación. Así es. De acreditación de asistencia. Sí, por supuesto. Y sobre esa base, evidentemente. La Gerencia de Desarrollo Social tenía que dar la conformidad del servicio. O sea, si es que la entidad no daba el certificado, ¿podía emitir la conformidad del servicio o no? Está relacionado con el último tramo justamente de la capacitación. Ya, sí se consignó como condición para emitir la conformidad del servicio. Pero guardando la reserva de los tramos, porque los pagos han sido paulatinos según los informes que se hacían en el área de supervisión. Ya, pero por eso, en algún momento, sí, claro, se entiende que el certificado tiene que estar en un último tramo, qué sé yo. Pero sí era condición para emitir la conformidad de servicio. Sí, claro. Bien. Siguiente documento. Igual, una prueba también periférica, pero así de manera célere, a folios 3797, la defensa también de manera complementaria lo que quiere demostrar es que incluso el Ministerio de Educación, cuando tiene que contratar servicios de capacitación, en este caso, por ejemplo, capacitación a docentes, en este caso contrató al IFNA. ¿Qué folio me dijo? A folios 3797. Entonces, si incluso el Ministerio de Educación contrata al IFNA, ya he dado lectura, el IFNA no brinda certificados a nombre de la Nación. Entonces, acá no hubo ningún problema, igual solamente como hecho complementario colateral a efectos de la imputación que se está realizando respecto a las certificaciones. Eso sería básicamente. ¿Alguna observación al respecto? Sí, señor juez, tan solo reparar de que por la mención que hace la defensa, más o menos quiere darle a usted a entender de que el Ministerio de Educación contrata a IGNA, ahí dice contrata un particular que no da nombre a la Nación, dice, ¿ves? Tan igual como lo que ha sucedido en el gobierno regional. Pero, porque está entre líneas eso, ahí tan igual como ocurrió, aun cuando no lo mencione, comparar ambos, cuando sabemos que las circunstancias, las características de la contratación, de cómo se llevó a cabo en el gobierno regional, pues es justamente lo que ha motivado a la acusación. O sea, es entre líneas de que comparar y decir, ¿es igual en ambos casos? Podemos decir nosotros, no, pues no es igual en ambos casos, porque hay circunstancias, características propias de esa contratación, que es justamente lo que la Fiscalía reprocha, ¿no? Entonces, sutilmente no se puede deslizar una suerte de igualdad y por lo tanto es tan común hacer esto que no debería ni siquiera acusarse. No, o sea, son circunstancias que han rodeado esa contratación, lo que ha motivado, más allá de que otras entidades hagan lo mismo. En ese sentido, señor juez. ¿Alguna otra observación? No, básicamente esa es la idea y veremos, bueno, ya su despacho valorará o no el medio probatorio. Siguiente documento. Sí, efectos, bueno, de no redundar, porque básicamente los demás medios probatorios demuestran en esencia lo mismo, las opiniones y todo, voy a pasar a oralizar.
Respecto al segundo... ¿Va a oralizar los otros documentos? El pronunciamiento 1 del 2009, pronunciamiento 261... Sí, la prueba número 9, que está a folios 3785, que justamente es esta prueba, este pronunciamiento 1-2009, lo que acredita básicamente es que la calidad de prestación de los servicios se trata de condiciones futuras. ¿A qué folio dice? A folios 3789. Y como se trata de una condición futura respecto a la calidad del servicio de prestación, lo que se dice en este pronunciamiento justamente es que como se trata de servicios futuros, de resultados futuros, esto el comité lo puede garantizar mediante la suscripción de declaraciones juradas, como en efecto sucedió en este caso. Así, a folios 3789, en el punto 3.3.1, lo que dice es: en el literal C de los documentos de presentación obligatoria se ha requerido la presentación de una declaración jurada y o documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia. Al respecto deberá precisarse si solo bastará la presentación de la declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los términos de referencia o si es necesario además adjuntar otro tipo de documentación. Entonces, lo que la defensa básicamente está queriendo acreditar con este pronunciamiento es que cuando se trata de servicios futuros, en este caso ya el producto final, la certificación, eso justamente se puede garantizar mediante declaraciones juradas, como ha hecho efectivamente el comité especial en este proceso de contratación. En las bases se había previsto Así que es. se acredite tan solo con las declaraciones juradas. Así es. ¿Alguna observación al respecto? No, ninguna, señor juez. Siguiente documento. Hacemos un receso, por favor, mientras se organice el tema. Nos reencontramos a las 11.